Bueno, antes que todo agradecer la confianza y el honor de estar participando de esta sesión de formación eh, y hablando de un tema, de un concepto tan importante, tanto porque es el que, digamos, le da el nombre a nuestro movimiento, como porque es un concepto que tiene una alta significación, una alta relevancia en los debates de la política y el pensamiento político actual. Eh, Decir también que el conjunto de ideas que voy a presentar, si bien es cierto, son parte de una investigación, de un estudio en torno al tema de la autonomía y del autonomismo, un estudio que tiene una buena cuota de personal. También está inscrito en lo que podríamos llamar como la corriente autonomista. Hace mucho tiempo, es parte de un debate, una reflexión y una búsqueda colectiva. A pesar de lo joven de nuestro movimiento, habemos muchos que venimos siendo autonomistas o considerándonos de la corriente autonomista hace mucho tiempo. Entonces, esto tiene su tiempo de maduración y espero reflejar bien los debates colectivos que, por lo menos en mi caso, he venido participando hace casi década y media ya. Voy a hacer un repaso de la trayectoria histórica de la idea de autonomía, cómo eso tiene que ver con las corrientes y fuerzas políticas de vocación transformadora, de vocación emancipadora, y en particular su vínculo con el marxismo. Pero también al final voy a hacer un conjunto de consideraciones que van más allá del marxismo y que tienen que ver con algunas tesis que voy a poner en juego y que espero gatillen una conversación posterior. Partir diciendo, por lo más general, la autonomía tiene que ver, en su sentido etimológico, tiene que ver con un sujeto que es capaz de darse normas a sí mismo. Eso parte desde el pensamiento filosófico más, por lo menos occidental, más antiguo, el griego. De ahí surge esta palabra que tiene que ver con la autodeterminación, con el autogobierno individual y colectivo, y que tiene ciertas afinidades conceptuales que ya más recientemente, digamos, tiene algunos conceptos que son afines, digamos, como el concepto de libertad, de soberanía, de autodeterminación. Y tiene muchas aplicaciones, ha tenido muchos usos. La filosofía alemana también teorizó mucho en su momento acerca del concepto, desde Kant, el profesor también ha desarrollado bastante el concepto de un marxismo hegeliano, y también en Hegel hay una idea que es muy, digamos, familiar con la idea de autonomía, aun cuando eso no esté tan explicitado. Pero si nos remitimos más al pensamiento político y a los escenarios políticos contemporáneos, y ahí puntualizando más, son las corrientes de izquierda, particularmente marxista y anarquista, desde donde empieza a tener un uso más sistemático. En el caso de los inicios del marxismo, Marx y Engels ocupan la idea de autonomía en distintos planos, con distintas acepciones, en distintos ámbitos. Hablan de autonomía para referirse a la autodeterminación de los pueblos. Hablan de autonomía para referirse a la pérdida de autonomía del trabajador frente a la máquina, frente al sistema productivo, y por tanto enganchado con la crítica a la enajenación. Hablan de autonomía relativa del Estado, es decir, cómo el Estado tiene un grado de autonomía relativizable en relación al sistema económico. Es decir, el Estado no es solo una réplica de las condiciones económicas, de la estructura económica, sino que tiene un grado de autonomía que permite la disputa política por el Estado. Hablan de autonomía para referirse a la noción de trabajo vivo, que está implícita en la conceptualización marxista ya más dura, es decir, cómo concibe Marx el valor, el trabajo, cómo se produce el valor socialmente en las sociedades contemporáneas. Hablan de autonomía también para referirse a la independencia de clase, a la independencia de la clase trabajadora frente
a los instrumentos, a las dinámicas y las estructuras de dominación. Y también se puede decir que la noción que se pone explícitamente por parte de Marx y Engels, pero particularmente de Marx, su noción del comunismo, de la sociedad comunista, tiene mucho que ver con lo que uno puede decir como un horizonte de realización de la autonomía. Es decir, uno puede decir que el comunismo es algo así como la realización de la autonomía individual y colectiva llevado a su máximo, digamos, a su máxima potencialidad. Dice, para citar algunas frases, una sociedad en la que el libre desarrollo de cada una condicione el libre desarrollo de todos. O la tan repetida frase de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. O cuando dice, por ejemplo, de que la sociedad comunista se caracterizaría por ser una sociedad donde los individuos podamos ser cazadores en la mañana, pescadores en la tarde y críticos de arte después de cenar, sin necesariamente ser cazador, pescador o crítico como profesional. Es decir, una sociedad que se autorregula, que se autogobierna, que se autodetermina en la libertad individual y colectiva, y que digamos, aspira como horizonte a una realización máxima de la idea de autonomía. Es decir, como punto de llegada, como horizonte emancipador. Pero también dentro de la corriente marxista hay que decir que surge desde muy temprano una diferencia y una especie de desconfianza frente a ciertas lecturas o interpretaciones de la idea de autonomía, que surgen sobre todo en el ámbito de las corrientes anarquistas. Los anarquistas aquí tienen una diferencia con el marxismo en cuanto su idea de autonomía, digamos, la tienden a poner como critican los marxistas, digamos, como un absoluto que es una precondición y una característica del proceso desde ya, ¿no? Mientras Marx y los marxistas que le siguieron por lo general defienden una idea de la política como correlación de fuerzas, como disputa, o sea, un carácter más relacional, de contradicción, de antagonismo. En el caso de los anarquismos, digamos, muy coherentemente con su rechazo a la disputa por las instituciones y por los poderes estatales, consideran que el camino de la transformación pasa por realizar desde ya espacios locales de autogobierno, de autonomía, ¿no? Que algo que yo creo que va a influir posteriormente en el propio marxismo, esa idea, pero que en un principio, sobre todo con las teorizaciones que se hicieron en los principios del siglo XX, en el marxismo clásico, digamos, dominante del siglo XX, se forja una idea como de cierta distancia frente a esa interpretación de la autonomía. Porque lo que termina predominando es una concepción, digamos, que tiende a, mirado desde hoy, digamos, a exacerbar, digamos, la necesidad de construir una disputa por el poder del Estado conducida por una vanguardia partidaria. Y de entrar a la política con todas las contradicciones, digamos. Como dice ahora García Linera, le gusta repetir mucho la idea esta de que la política es el arte de cabalgar las contradicciones, ¿no? En el caso del autonomismo, entendida a la forma anarquista, hay una cierta distancia, una idea un poco distinta que tiene que ver con cómo se construye desde ya espacios, digamos, fuera de la dominación, y sin disputar el poder del Estado, sin disputar las instituciones. Pero como decía, en el propio marxismo hay corrientes que empiezan desde muy temprano a hacer una interpretación que tiene ciertas afinidades con la crítica anarquista, y que uno podría englobar estas corrientes como, digamos, como consejismo. Una corriente consejista dentro del marxismo, que encabeza, por ejemplo, en su inicio Rosa Luxemburgo, que hace una crítica a la idea leninista de vanguardia, y que, digamos, pone en un lugar
preponderante a la espontaneidad de las masas, a la espontaneidad digamos, de los movimientos populares, digamos, y una crítica a la suplantación que podría ser esta vanguardia partidaria, ¿no? Y ahí, bueno, la corriente dominante de Lenin, Trotsky en general, tendía a compartir esta idea de forjar este núcleo, digamos, de militancia más activa que va, digamos, abriendo las condiciones para la disputa emancipadora, para la revolución. En el caso de las corrientes consejistas, hay un énfasis en la necesidad de que sean, digamos, el mismo movimiento popular el que vaya construyendo condiciones para la transformación. Mientras en la idea mayoritaria leninista tiene que ver con, digamos, la preocupación tiene que ver con cómo se forja un instrumento político que abre espacio, que abre paso a esas condiciones. Bueno, más allá de las corrientes que se consideran a sí mismos como consejistas, hay experiencias de ese tipo que son muy, muy importantes. En la propia Revolución Rusa, digamos, el concepto de soviet, que es un consejo, digamos, que es un espacio de autoorganización, digamos, que abarca varios niveles de la vida, de la organización de la vida social, no solo productiva, sino que funciones de policía, de salud, de educación, y que van construyendo desde abajo, digamos, como una especie de poder dual frente al Estado, van construyendo desde abajo las condiciones de la disputa política. Posteriormente, muchas experiencias también tomaron esta idea, o sea, la experiencia, digamos, consejista, que estuvieron vinculadas a las revoluciones posteriores, la Revolución China, por ejemplo, digamos, se alinearon con esta idea, o esfuerzos de organización institucional que tenían que ver con una crítica a la burocratización excesiva a la que había llevado la idea más vanguardista de revolución. Y ahí tienen, por ejemplo, las experiencias de lucha, muchas de ellas derrotadas por el propio enfrentamiento con los gobiernos del socialismo real, del llamado socialismo real, como por ejemplo fue Hungría, Yugoslavia, en Argelia también hubo una experiencia similar, Polonia, Alemania. Experiencias muy, muy germinales, pero que ponían el acento un poco en las posibilidades que habría un cambio social que no estuviera tan hegemonizado, tan controlado desde el Estado y por la vanguardia partidaria que controlaba el Estado. Una corriente que es importante mencionar en este sentido porque puso la autonomía muy, muy, muy por delante, digamos, empezó a ocupar muy intensivamente el concepto dentro del marxismo. Es un grupo que surgió en la Francia de los años, entre fines de los años 40 y los años 60, que es el grupo que se llamó Socialismo Barbarie, ¿no? Que se articuló en torno a la revista del mismo nombre, ¿no? Tomando el nombre del artículo que había escrito Rosa Luxemburgo en su momento, y que hace una lectura de la URSS, de la Unión Soviética y en general del socialismo real, haciendo una crítica a la vanguardia, a la burocratización a la que había llevado esta idea tan exacerbada de vanguardia política. Ahí hacen una formulación que es muy complementaria con lo que mencionaba Carlos en torno a considerar a la burocracia como clase, ¿no? O sea, y considerar a la Unión Soviética no como un Estado socialista degenerado, que era como el planteamiento que formulaban las corrientes trotskistas, digamos, hacia el socialismo real, sino que ya como un Estado burocrático, un Estado donde hay una burocracia como clase dominante. Y hacen un conjunto de reflexiones que tienen que ver también con las realidades del avance de un capitalismo reformado, un capitalismo que tras la Segunda Guerra Mundial sale con nuevos bríos, y usa su enorme poder productivo. Son los años en que el capitalismo tiene su edad de oro, digamos, con un crecimiento exponencial, sobre todo en los países centrales, de las capacidades de consumo de las mayorías trabajadoras,
lo cual le quita digamos, fuerza a las corrientes de izquierda, y logra generar un consenso básico que en algunos lugares se llamó estado de bienestar, o en otros lugares tuvo otras formas, o otros conceptos que se ocuparon, pero que se caracterizaron por la incorporación de un sector significativo de los trabajadores a los consensos sociales de esos respectivos países. Y hay algunas cuestiones que se fueron viendo con un peso muy importante, como fue, digamos, enfatizar en la crítica a la enajenación y a las capacidades de construcción de hegemonía social y cultural de este capitalismo, ¿no? Que tiene además muchos dispositivos comunicacionales y de irradiación de una hegemonía cultural en las conciencias de las mayorías. Entonces ya es un capitalismo que muy marcadamente está gobernando, está dominando por la vía del consentimiento activo o pasivo de las mayorías frente al orden, y en muchos casos con una aceptación no menor, es decir, con hegemonía, si lo tomamos con el concepto que acuña o que desarrolla sobre todo Gramsci. Esta idea, digamos, tiende, en el caso, bueno, del grupo Socialismo Barbarie, todas esas reflexiones con el transcurso de los 60, los 70, los 80, tienden a perder fuerza, digamos, esta crítica dentro de los países capitalistas, críticas por izquierda a estos regímenes capitalistas, van perdiendo fuerza y se va imponiendo una hegemonía neoliberal muy contrarrestable ya, sobre todo en las últimas décadas. Y eso les va quitando peso y resonancia política e intelectual. Pero la idea de autonomía cobra renovada vigencia en las últimas décadas. En las últimas 2-3 décadas, uno puede decir, tiene una explosión en su uso en el pensamiento y en el debate político, en prácticamente todo el mundo, por distintas razones, que aquí voy a citar algunos influjos que explican eso. El primero tiene que ver con una nueva ola descolonizadora que encabezan los pueblos originarios, los pueblos indígenas en nuestro continente particularmente, pero también en otros lugares del mundo. Pueblos indígenas que, digamos, uno puede caracterizar su proceso como un proceso de construcción como sujetos políticos autónomos en el último tiempo. O sea, sujetos políticos que, digamos, los procesos modernizadores le habían negado su autodeterminación, instalando además esta idea, esta ficción del Estado-Nación, digamos, que el pensamiento liberal y conservador dominante en la primera etapa de la modernidad formula esta idea de que cada nación tiene derecho a tener un Estado, ¿no? Y formula esta idea de Estado-Nación, pero en la práctica lo que hay son, por lo general, estados que en su interior tienen varias naciones, varios pueblos. Lo que pasa es que se fundan sobre una relación de dominación y de colonialismo frente a pueblos a los cuales se le ha negado su carácter de tales. En el caso de Latinoamérica es muy claro eso. O sea, tiene, con las revoluciones llamadas independentistas de principios del siglo XIX, tiene la construcción de múltiples estados fundados sobre un colonialismo interno muy intenso, incluso más intenso del que tenían esos pueblos originarios, en muchos casos, en relación a la colonia, ¿no? Y hay un proceso en las últimas décadas con una fuerte importancia de lo identitario, de la construcción de identidad que hacen estos pueblos indígenas, que ya no se consideran solamente como campesinos excluidos del orden neocolonial de los estados nacionales de nuestro continente, sino que se empiezan a pensar como pueblos indígenas, como pueblos originarios.
para tomar como el concepto marxista, pasan a ser de ser una clase en sí a un sujeto para sí, ¿no? Y toman conciencia de ese atributo de ellos ser un pueblo, de ser pueblos, naciones, a los cuales se les ha negado la capacidad de construir su Estado, y toman el concepto de autonomía muy fuertemente y lo instalan, digamos, lo van instalando con mucho énfasis ya en los años 80, fines de los años 80, principios de los 90, cosa que tiene su realidad acá en el continente, que tiene que ver con las conmemoraciones del 5º centenario de la llegada de los españoles al continente, pero también tiene un correlato en lo internacional, porque también son los años en los que se empieza a discutir en el marco de las Naciones Unidas las declaraciones en relación a los derechos de los pueblos indígenas, el convenio 169, después empieza a instalarse la cuestión de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en general tiende a haber una nueva oleada de procesos con voluntad descolonizadora. Y esto irradia también a otras fuerzas populares y fuerzas de izquierda que también venían tomando la idea de autonomía. Voy a citar uno que me parece que tiene una alta significación histórica por lo precursora que fue, que es el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? Que tiene después una derivada que podemos discutir después, que incluso tiende a caer en aquellas cosas que precisamente en su proyecto original venía a criticar, es decir, la burocratización, la idea está de construir un instrumento político que surge desde los trabajadores, el Partido de los Trabajadores surge desde el movimiento sindical brasileño, sobre todo del área paulista, que es el área más industrializada del país, y que empieza a formular algunas ideas que son, yo creo, que tienen mucha significación, como por ejemplo la crítica a esta idea de los movimientos sociales como correas de transmisión de las decisiones partidarias, ¿no? Esta idea suplantadora de los sujetos sociales. Y el PT trata de constituirse como una fuerza que viene a superar eso, ¿no? Lamentablemente por el desarrollo histórico posterior, digamos, nos muestra la brecha que hay entre proponerse un objetivo y el obtenerlo en el transcurso histórico. Y también empiezan a haber procesos sociales en Latinoamérica que tienden a construir nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos populares, en muchos casos con una fuerte carga, digamos, territorial, ¿no? Con este proceso de expansión capitalista que es parte del capitalismo en la era neoliberal, ¿no? Postfordista o capitalismo avanzado o capitalismo tardío, como queramos llamarlo, que empieza a llegar a muchos territorios con políticas del despojo, ¿no? Como hay un crecimiento tan exponencial del sistema productivo, del sistema económico, este requiere cada vez más recursos. Y ahí están los recursos naturales que están mayoritariamente en países, digamos, subordinados. Y en muchos casos, si no en la mayoría de los casos, está además inmerso en territorios con alta presencia indígena, de pueblos indígenas. Entonces ahí se configura todo un marco en el cual la idea de autonomía tiene un uso bastante intensivo, tanto en espacios rurales como en espacios urbanos, donde empiezan a haber movimientos populares urbanos que reivindican la idea de autonomía como base de sus principios ideológicos. Y todo este escenario tiene como un gran influjo en el año 94 con la irrupción zapatista, que junto con condensar todas estas cosas que venían pasando, pone la autonomía como bandera de lucha y como principio fundamental de su propuesta. O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, que la corriente autonomista tiene un influjo muy importante de parte de la organización en la cual muchos militamos, que fue el movimiento Zurda. La Zurda toma la idea de autonomía que pone muy por delante los zapatistas en el 94 y se embandera con el concepto de autonomía, y desde ahí empieza a ocuparlo como
como referencia para sus propuestas y sus espacios políticos. Otra línea que me parece que es importante tener en cuenta tiene que ver con que en las últimas décadas hay como una especie de reconversión, de rebalse y de crisis del Estado-Nación, que es un poco lo que venía mencionando en el caso de los pueblos indígenas, pero que también tiene otras expresiones tanto por dentro del Estado-Nación como por fuera del Estado-Nación. O sea, por fuera del Estado-Nación me refiero a las tendencias que tienden a consolidar poderes transnacionales, supranacionales, internacionales, que tienen cada vez más fuerza, tienen cada vez más presencia en la vida cotidiana interna de cada uno de los países. El derecho que se forja en esas tendencias, las leyes, las normas, el derecho que se forja en esas realidades supra, inter y transnacionales, tiene cada vez más importancia a la hora de hacerse una idea de los escenarios internos de cada país. También esto genera en muchos lugares en nuestro continente, sobre todo, demandas de descentralización política, que tienen distintos signos políticos. Hay algunas demandas de descentralización que perfectamente son abordables desde la derecha, y de hecho la derecha ha ocupado en algunos escenarios las demandas de descentralización, como por ejemplo el caso boliviano, muy claro en eso, en medio del proceso constituyente boliviano encabezado por el Macio Evo Morales. La derecha cruceña y el oriente boliviano ocupa la idea de autonomía departamental, digamos, de los departamentos del oriente boliviano, para contrarrestar el peso que tenía el proceso refundacional encabezado por Evo Morales y el MAS. Pero en general las demandas de descentralización han implicado toda una reflexión y una nueva normativa en relación a los distintos niveles de gobierno que hay. O sea, los países en nuestro continente se articularon con altos niveles de centralismo, ¿no? en estados con fuertes precariedades en cuanto a su inserción territorial en el conjunto del territorio de los estados. Y eso ya a esta altura genera demandas de descentralización que, bueno, en el caso chileno son bastante claras, pero que también han sido parte de los debates políticos y constitucionales que se han dado en nuestro continente en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas. Y por último también las tendencias soberanistas, que también, digamos, el concepto de soberanía en esto tiene un id y vuelta con la autonomía, ¿no? Y estas tendencias soberanistas, como por ejemplo la que se ve en el caso en España, ¿no? Los soberanismos catalán y vasco, y en otros lugares como por ejemplo acá en Chile mismo, con las demandas de soberanía territorial de los pueblos originarios, y en el resto del continente también sucede algo similar, le dan un influjo a esta idea de cómo se van construyendo, digamos, nuevos eslabones de gobierno y de configuración del poder que sobrepasan a los estados, digamos, entendidos en la forma tradicional, estados mononacionales que niegan la pluralidad interna, no solo en términos de diversos pueblos, sino que los diversos territorios que habitan en cada uno de los países. Otro influjo que, bueno, yo no soy el más idóneo para hacer una reseña de eso, pero que es muy importante también, me parece importante señalarlo, es el caso de todo lo que le aporta la idea de autonomía, el pensamiento y la acción política feminista, ¿no? Con toda su reflexión sobre la autonomía sobre la vida, autonomía sobre los cuerpos, que me parece que es un hilo del cual se puede desarrollar mucho desde nuestro movimiento, que ha tomado esa definición política tan de cabecera, que es declararse feminista. Y por último también una cuestión bien con harto, digamos, que ha estado muy en el tapete últimamente, que tiene que ver con la reflexión sobre los bienes comunes, ¿no? Es decir, bienes que no son privados y tampoco son estatales, ¿no? Y que requieren políticas de reconocimiento y de promoción desde el Estado, pero que su vocación está con ir más allá de lo estatal, y que apuntan al control comunitario y a un control desde abajo de esos bienes, ¿no? El agua, el aire, el espacio radioeléctrico, las riquezas que están en cada uno de los territorios, ¿no?
se formula por parte de los bienes comunes requieren una regulación y un entendimiento que desprivatizándolos tampoco los estatiza, ¿no? Y bueno, y ahí terminaría como este conjunto de reseñas que van a, digamos, sirviendo como influjo a lo que nosotros podemos elaborar como autonomismo. Ahora, para terminar, señalar algunas ideas generales del autonomismo en función de estos debates colectivos, debates y reflexiones colectivas de las que me siento muy honrado de haber participado hace ya bastante tiempo en el espacio autonomista, en su momento en la Zurda, en el colectivo autonomista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la que yo me hice autonomista, etc. Uno es que el autonomismo es una especie de corriente, ¿no? No se puede reducir a una organización, ¿no? Aun cuando nosotros nos declaramos movimiento autonomista, uno no podría asumir que tenemos el monopolio del autonomismo. ¿Sí? Hay autonomismos, de hecho, por fuera y por dentro y por fuera del espacio político en que nosotros nos desenvolvemos hoy día, que es el Frente Amplio. Y uno incluso puede decir que en muchas organizaciones populares que tienen una afinidad mayor con el autonomismo en clave anarquista, es decir, que rechazan o tienen una distancia mucho mayor con la disputa institucional y estatal, y por lo tanto también electoral, uno puede también reconocerle a esas tendencias que son autonomistas, porque en general hay una idea compartida, por muy amplia que sea, en torno a la transformación social y algunas características que tiene que tener esa transformación social. Una de ellas es que hay que superar estas dicotomías que marcaron tan fuertemente los debates políticos en el pensamiento moderno o en la época contemporánea, y en particular en el siglo XX, en los debates de izquierda, como por ejemplo la dicotomía excluyente entre reforma o revolución, o entre partido o movimiento, es decir, o hacer instrumentos con referencia a la disputa política electoral, institucional, o movimiento, desligado de eso. Otra dicotomía excluyente que parece que la idea de autonomía también permite darle una vuelta está entre libertad e igualdad, que el pensamiento hegemónico ha tendido a monopolizar la libertad para las derechas y a atribuir la igualdad a la izquierda. A mí parece que esa es una idea que es altamente negativa para los esfuerzos de construir un ideario que dispute sentidos comunes en las mayorías sociales de cada país. Hay que hacer una retoma del concepto de libertad y hay que criticar fuertemente la noción de libertad que ha promovido el liberalismo, y me parece que la autonomía como concepto permite mucho eso, porque refiere no solo a la autonomía individual, sino que a la necesidad de construcción colectiva de las condiciones que hacen posible la autonomía, ¿no? Otra idea compartida dentro del autonomismo tiene que ver con esta idea de la movimentalidad, es decir, que lo que queremos son instrumentos políticos que no suplanten a los movimientos, sino que dialoguen en un ida y vuelta, en una relación más porosa, más dialéctica, para ponerla en un término más clásico, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales y en general con las personas en su conjunto. Es decir, dejar de creer que la vanguardia es un resumidero tan excluyente de las certezas que tiene el movimiento popular, sino que hacer una idea de vanguardia o de retaguardia, como queramos concebirla, que tiene una relación de diálogo más constructivo con su exterior, o sea, con las personas que no son parte de la organización. Y una concepción amplia del poder, de las relaciones de poder. Y ahí yo creo que el sentido común que nosotros tenemos en general de considerar que el poder no empieza ni termina en el Estado, aunque tiene en el Estado un núcleo de condensación muy, muy significativo, muy relevante, y por lo cual hay que disputarlo. Pero no empieza ni termina la lucha transformadora en el Estado, cosa que tiene algunas derivadas muy concretas, como que la lucha política no empieza ni termina en las elecciones. Y en concebir
esta idea de autonomía tanto como proceso, como característica del proceso, como también como un horizonte, es decir, como el ideario último, el fin al que queremos acercarnos. Es decir, la autonomía es un medio y un fin, es una prefiguración, que es siempre una búsqueda, nunca es completa, nunca es absoluta, porque está inmersa en un campo de lucha y en correlaciones de fuerza que la exceden. Y que tiene que ver con una idea del socialismo, digamos, si entramos como a reconstruir la idea de socialismo y tratar de peleársela a esta idea más estatista, más centralista, con la cual las derechas siempre tratan de involucrarnos y de asimilarnos, entender al socialismo como una socialización del poder, es decir, como un proceso de democratización que requiere la construcción de sujetos autónomos y de procesos de construcción de autonomía en distintos niveles y en distintos ámbitos. Autonomía en niveles políticos, autonomía en niveles sociales, productivos, comunicacionales, en construcción de redes de intercambio, etc. Bueno, me quedo por ahí, después las intervenciones, preguntas, tengo algunos puntos más para señalar, pero por ahora me parece que que completé ya como esta reseña del autonomismo para que como aporte para la conversación que vamos a tener ahora.